Continuamos con Gustavo Varela hablando de tango y política, que es el título de tu libro, pero al mismo tiempo es como una zona en la cual investigás y dictás clase. Me interesa algo que vos planteas en este libro, que tiene que ver con, de alguna manera, el final de la época de oro del tango, que coincide con el final del peronismo. En el 55, en el caso del tango, la llegada de Piazzolla, en el caso de la política, la Revolución Libertadora, que planteó un final, pero al mismo tiempo a mí me llama la atención que es como el momento también de la irrupción de la televisión en la cultura argentina. Y entonces te quería preguntar un poco por la relación, cómo se fue dando esta relación entre el tango y los medios de comunicación, y particularmente una relación que para mí nunca se resolvió entre el tango y la televisión. Sí, a mí me parece que, a ver, cuando nosotros pensamos en el tango y la televisión, pensamos en grandes valores del tango, que es desde fines de los 60 hasta los 90, más o menos, 80 y pico, no me acuerdo bien cuándo termina, que empezó con Hugo del Carril como primer Conductor. conductor, y después bueno, y terminó Silvio Soldán, y en el medio estaba otro que ahora ya no me viene a la cabeza, pero que es un famoso también. Bueno, no importa, pero digamos, uno piensa en ese... Y eso es, en realidad, la administración de aquello que está dejando de ser. Es como... yo me acuerdo que en mi casa no se podía mirar la tele cuando se comía, a la cena, salvo los miércoles que se miraba Grandes Valores del Tango. Y a mí me parecía, toda esa cena me parecía que era mortuoria. Entonces, viste, otra vez estos viejos, viste, estos Los jóvenes de ayer, ¿viste? ¿no? Sí. Como decía Charlie. Bueno, viste, vos los veías ahí y decías, ¿qué hacen estos tipos cantando? Y se abrazaban. Y mi viejo se emocionaba, yo recuerdo, y mi mamá también, y nosotros nos aburríamos como locos porque estábamos escuchando, qué sé yo, a Gran Funk, o a, viste. Entonces era como un final, ¿no? Era un final, una imagen final del tango, que era un tango con peluquín, viste, un tango muy, muy, muy sobreexpuesto. Ahora, el tango tuvo una fuerte presencia en la radio. La radio, los años 20, fines de los 20, y del 30 y los 40, la radio era fundamental, como eres un poco ahora, viste que escuchamos mucho la radio ahora. Pero en ese momento se escuchaba mucho tango, las orquestas iban a bailar, iban a tocar a las radios, las radios organizaban bailes, donde tocaban las orquestas que eran de esas radios. Así que la radio era una cosa que llegaba a todas las casas. A mí me contó la abuela de un amigo, el día que murió Gardel, ella lo escuchó por radio. Y ¿sabes qué me contaba? Era italiana esta mujer. Y contaba, dice, cuando se murió Gardel, la gente salió a la calle y no hablaba. Se miraban, estaban todos tristes, nadie hablaba. Yo digo, claro, es como, qué sé yo, si un día se muere Maradona, yo creo que no, pero pues es eterno. Pero, viste, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir a la calle y nos vamos a mirar a la cara. Bueno, con Gardel pasó eso. Así que, viste, la impronta que tenía la radio era muy, muy importante. El peronismo trae la televisión en el 51, y yo creo que lo que entra en disputa en la televisión, y me parece a mí que es el gran asunto, digamos, después de la Revolución Fusiladora, ingresamos al Banco Mundial, ingresamos al Fondo Monetario Internacional, hay una leve apertura del mercado, pero digamos empieza a ingresar más fuertemente Estados Unidos. No quiero hacer mucha historia, pero hay que pensar que la Guerra Fría empieza en el 46, que es cuando, concretamente en la década del 50, pero específicamente termina la guerra y empieza ya una operatoria de Guerra Fría en el momento en que Perón asume. Y Perón se tiene que bancar un boicot económico que incluye al celuloide. Incluye al celuloide. Yo digo, claro. viste, bueno, ok, el papel higiénico lo entiendo, el jabón lo entiendo, pero el celuloide, que es un hecho de entretenimiento, es como decir, bueno, está prohibido importar violines, ¿entendés? ¿Y por qué? Porque el celuloide era un sistema de expansión de Estados Unidos, y que el peronismo también utilizó fuertemente como una expansión de sí mismo. Argentina, un actor importante en el desarrollo del cine, muy importante. Cuando Hollywood intenta quedarse con el mercado internacional. Bueno, ¿no? eso Eisenhower creo que es que dice, o Roosevelt dice en el 40, dice, hemos ganado la guerra. En el 40, el cine de Hollywood se ve en todos lados. Bueno, lo cual quiere decir que el cine tenía después, que tenía un privilegio importante a la hora de la construcción cultural. Es decir, que el peronismo fue un dique para el ingreso de Estados Unidos.
la relación de Estados Unidos con Inglaterra y con la Argentina, ese trípode que termina venciendo a Estados Unidos, es de los 20 y los 30. Es decir, ¿pero en qué momento despliega lo suyo? A partir de la caída del peronismo, y en particular con la televisión. Los dueños de la televisión no es el Estado, sino, eso lo sabes mejor que yo, digamos, son capitales norteamericanos que en un determinado momento dejan de ser los dueños, digamos, puestos con una pantalla local, pero que dejan de ser los dueños y se transforman en productor de contenido. Yo hice un análisis de la década del 60, de la programación de la década del 60, la cantidad de series norteamericanas que hay es extraordinaria. Extraordinario. Es decir, enorme. Por lo tanto, hay una enorme producción. Veíamos El Zorro, veíamos todo, veíamos un mundo entero, para la mujer, para el niño, para todo el mundo. Por lo tanto, la televisión, yo creo que si el cine fue el dispositivo moral fuerte de representación en la Argentina para la construcción de un modelo social definido, ¿no? Que eso fue el cine, hay buenos y malos, igual que en el tango, igual que en el sainete, ese carácter moral lo toma la televisión. Y la otra cosa que investigué es, bueno, siempre hubo programas de familia, la familia Falcón, siempre hubo programas de familia. Y siempre los programas de familia tuvieron rating. Siempre, te digo, desde 1960 en adelante. Hasta qué hora es ahora, pero hasta ahora. Sí, sí, sí. Entonces, digo, hay un modelo moral muy potente en la televisión. Por lo tanto, el tango entraba dentro de ese mismo dispositivo moral, pero como una cosa vencida. Es decir, viste, como, bueno, ¿qué hacemos con estas cosas de la abuela? Bueno, ponelas ahí los miércoles a las 9 de la noche y vamos viendo qué es lo que hacemos. Entonces nunca tuvo un buen maridaje el tango con la televisión. Siempre fue incómodo. Yo creo que porque el tango canción es dable escucharlo, porque los que lo bailaban no se podía bailar con la televisión, y ver un ballet en televisión es un embole para el bailarín, probablemente no lo sea para un japonés, pero para un bailarín sí. Entonces, ¿qué quedaba? Un poco esa administración de lo decadente, ¿no? Pero no obstante, mantuvo algo, ¿viste? Quedó ahí una pequeña llama, pequeñísima, ¿no? Una pequeña llama piloto que volvió a encender el quemador hace unos años. ¿Qué es el tango hoy? A mí me parece que lo que ocurrió fue que el tango se ve porque es una marca originaria en un mundo globalizado. El mundo globalizado es un mundo aburrido, porque ves lo mismo en todos lados. O sea, vos te vas de acá, te vas a Río de Janeiro, prendés la tele y ves lo mismo, en portugués, con otras caras, pero es lo mismo. Y vas a París y ves lo mismo, en francés con otras caras. Bueno, un poco más afectados todos, pero ves lo mismo. Entonces, digo, hay una cosa homogénea que tiene la globalización que hace que reverdezca lo singular de cada... que eso en Perú reverdeció la comida. ¿Viste? La comida. Vas a comer comida peruana y que es impresionante, y la cantidad de restaurantes peruanos que hay en Perú, y con comida Perú, local. ¿no? Y fuera de Perú. Y fuera de Perú, sí, pero en Perú vos ves una comida local que antes no estaba en sectores altos. Bueno, y me parece que con el tango pasó algo de eso. Y entonces empezó a forjarse, porque además, fíjate, la Academia Nacional del Tango se sanciona en los años 90. El reverdecer es en los años 90. La Universidad del Tango se gesta en los 90. Es decir, la década del 90 es una década donde vos decís, ¿qué tiene que ver el tango con todo este asunto de apertura, viste, de viajar a Miami y comprarnos ropa? No tenía nada que ver con la moda y con todo lo que significaba tener el porcelanato, viste, que se trae en esa época. Bueno, y el tango empieza a componerse de ahí, desde abajo, y tiene la gran ventaja que tiene unos pibes que son estudiosos, viste, que leen partituras, que estudian canto y se cuidan, y van y hacen todas las clases que tienen que hacer, y hacen todo, y forman orquestas, y empieza a aparecer una cosa. Y logran trascender ese producto exportable en la globalización, ¿no? Tanto logran trascender que se instalan localmente. Es decir, viste, empiezan a componerse hacia adentro y empieza a haber muy buenos cantantes, muy buenos instrumentistas. Digamos, Ramiro Gallo es uno de los mejores violinistas que yo escuché en mi vida, ¿viste? Y yo escuché mucho en disco, qué sé yo, pero vos escuchás a Ramiro Gallo, o lo escuchás a Lidia Borda, o escuchás, qué sé yo, a alguno de los pibes que tocan el bandoneón, ¿viste? Y vos escuchás toda una cosa que está muy, muy trabajada. Entonces, hay un crecimiento interno y hay mucha gente dedicándose. Y hay gente, por ejemplo, que se dedica
a rescatar partituras que nunca fueron tocadas. ¿Viste? O que se dedica a transformar o a componer canciones del lunfardo en un lunfardo contemporáneo, que no siga hablando en términos como se hablaba, sino más parecido al rap que al lunfardo. Sí, una nueva lírica. Una ¿no? buena nueva lírica, que está, viste, que empieza, qué sé yo, Demo y su orquesta petitera hacen eso. Y es una cosa bien ricotera, bien rockera, y sin embargo es un lunfardo que te mete adentro y estás en un mundo tango. Entonces, tiene una presencia muy, muy, muy interesante, y yo creo que estamos adaptando ahora, recién ahora, después de 20 y pico de años, a la posibilidad de escuchar tangos nuevos. Porque el sello que nos dejó el Tango Canciones, viste, tremendo, tremendo. Entonces, bueno, esos tangos nuevos empiezan a escuchar un poco más. Gracias, Gustavo Varela, Vos, por Diego, participar un placer, en esta man. instancia.